tema. Permítame, por favor, darle la bienvenida a un incorruptible, un verdadero incorruptible, a nuestro querido amigo, colega, analista político, Joaquín Ortega. Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Toño, buenas tardes, un gustazo estar aquí. Es un gusto también tenerte ya aquí en Sin Censura, que puedas también colaborar con nosotros. Qué bueno que podamos tener estas voces, las voces de los incorruptibles aquí en Sin Censura. Y bueno, pues, ¿qué te parece que le damos a los temas? Yo te quiero comentar que esto que nos planteas es muy importante. Nosotros los mexicanos en el exterior siempre hemos buscado representación política en México. No estoy diciendo que yo hablo a nombre de todos los mexicanos en el exterior, pero sí, vamos, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que siempre hemos buscado, ¿no? Que exista alguien que nos represente o que pueda decidir también, o vamos a llevar nuestras voces a las leyes, a la legislación, pero siempre nos han dado a tole con el dedo. De hecho, no solamente nos olvidan aquí en Estados Unidos, nosotros que mandamos miles de millones de dólares en remesas, sino que hasta se oponen a esto con figuras como la del el diputado migrante recientemente en la Ciudad de México. Vamos, en este intento de un diputado migrante de la Ciudad de México, hubo mucha oposición, se consiguió, pero hubo una oposición de muchos meses. Y esa es nuestra realidad. A nosotros los que nos gustaría es no solamente un diputado local, sino un diputado federal que represente a los inmigrantes mexicanos que tanta fuerza le dan al país. Y de eso vamos a platicar con Joaquín. Joaquín, te escuchamos. Pues es muy cierto todo lo que dices, Toño, es muy cierto. Un diputado migrante, esto es una lucha que lleva muchos años y ha agarrado mucho impulso últimamente. Hace poco, me parece que la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior presentó al presidente de la Cámara de Diputados, aquí tengo una copia, aquí tengo el sello de recibido, una propuesta legislativa porque como bien dices, los migrantes, los mexicanos en el exterior, no nada más aportan la mayor cantidad de recursos económicos a nuestro país, y esto no es por ganas, es porque han sido expulsados económicamente la mayoría. Muchas personas viven en el exterior no por gusto, sino por necesidad, y como dice el dicho, nadie se lanza al mar por gusto. Por lo que en realidad la representación de mexicanos en el exterior debería ser más importante porque son 38 millones de mexicanos que están en el exterior. Eso se suma como a la cuarta parte de todos los mexicanos que existen en el mundo. Y sin embargo no tienen derechos políticos. Tú, por ejemplo, Toño, no puedes lanzarte como diputado, no puedes lanzarte como senador, nada más porque vives en el exterior. Aquí la representación electoral está constreñida a los distritos electorales, es decir, un criterio territorial que pues nada más están aquí en México. Como ustedes no tienen un distrito allá, no pueden tener su propia representación. Ahora, ¿qué sería un derecho político completo? Pues representación proporcional como lo tenemos aquí en México. Las personas en el exterior no son menos mexicanos y no merecen menos derechos. ¿Qué significa la representación proporcional de un cuarto de todos los mexicanos? Pues nada más contando con los mexicanos que viven en Puebla, Jersey y Puebla, York, esto sería una tercera, cuarta parte de todos los congresos. Entonces, es de entenderse que los partidos políticos le tengan miedo a esta propuesta porque efectivamente significaría que perderían el control de los congresos. Ahora, ¿por qué en realidad esta es una buena noticia? Ustedes que viven en el extranjero, que viven en el exterior, que trabajan, que han hecho familia allá, muchos de ustedes han sido, como tú bien lo mencionas, perseguidos, han sido discriminados y han soportado, pues en realidad, muchísimas bajezas por parte de los sistemas en el exterior y porque, no son, porque son extraños en tierra de otros. Sin embargo, han construido una comunidad muy sólida, han logrado escapar del cacicazgo electoral, de las extorsiones de los gremios, han logrado escapar también un poco del crimen organizado, por lo que su posición política es muy importante. Ustedes están allá en Sin Censura y pueden haber abierto esta brecha de comunicación alternativa y horizontal, como también lo hizo Rubén Luengas, como lo ha hecho Jesús Esquivel, como lo hizo Anabel Hernández, pues porque están allá.
porque han logrado escapar de todos estos cercos y de todos estos poderes a los que me he referido con anterioridad. Muchos de ustedes también han hecho una carrera allá, son licenciados, maestros, doctores, han logrado que sus hijos también lo sean. Muchos de ustedes también son empresarios, a veces grandes empresarios, y los mexicanos en el exterior, aunque estén en el exterior, no dejan de ser mexicanos. Ellos tienen, ustedes tienen una visión y una promesa de desarrollo de sus tierras y de sus familias a las que se vieron obligados a dejar. Y claro que la representación proporcional sería muy importante para lograr estos objetivos, en las senadurías, en el Congreso de Diputados, en la Cámara de Diputados, pero pues también, ¿por qué no? En los municipios, en los alcaldes, derechos políticos completos, porque no son menos mexicanos por estar en el exterior. Entonces, esto, por supuesto, ya se ha presentado y ha habido resistencias. Creo que es importante una acción política desde el exterior, por supuesto, para poder presionar este tipo de acciones políticas, porque es difícil que los partidos quieran soltar sus cotos de poder y Y hay crear casos, distritos en el exterior para que puedan ser representados en México desde allá, votar y ser votados, derechos políticos completos. y hay casos, mi querido Joaquín, que son descorazonadores, que rompen el corazón, por decirlo así. Yo te agradezco que reconozcas definitivamente esta búsqueda de la verdad con justicia desde acá, desde los Estados Unidos, que muchos hemos entablado, muchos escapando precisamente de la censura y de las amenazas precisamente por decir la verdad con justicia. Pero creo que el papel que juegan en lo general los mexicanos y las mexicanas de a pie aquí en Estados Unidos para llevar a la mesa, tanto aquí en Estados Unidos como en México, el PAN, porque esa es nuestra realidad, es el que tenemos que destacar por sobre todo. Y quiero, al hablar de estos casos descorazonadores, Joaquín, me pongo a pensar en el caso de Nestora Salgado. Nestora, para aquellos que no lo sepan, Nestora Salgado, ella fue migrante mexicana, estuvo aquí en Estados Unidos, ella limpió casas, también se dedicó a la limpieza en un hotel, trabajó en un club de golf. Muchos de los oficios que los mexicanos realizamos aquí en los Estados Unidos, ella lo realizó. Cuando empieza su carrera política más adelante en su vida, bueno, pues existe esta posibilidad de que sea senadora de México. Pero la ley, como bien nos dice Joaquín, no lo permite, porque la senadora tenía la doble nacionalidad, la nacionalidad de los Estados Unidos y la nacionalidad de México. Era estadounidense y mexicana al mismo tiempo. Y esto evitó, en definitiva, que buscara esa candidatura, que la senadora, yo sé que es plurinominal, pero bueno, tuviera esa cualidad. Y el caso más interesante de desinterés, de lucha y de congruencia por la gente, por la lucha, por la verdad con justicia, por sacar a México adelante, Nestora Salgado renunció a su ciudadanía estadounidense para servirnos a nosotros los mexicanos, Joaquín. No debería, eso no debería ser, no debería tener que renunciar a nada para poder ganar derechos políticos. Es como, muy bien, lo dijiste muy bien, el esfuerzo patriótico solo se ve reflejado en los apoyos económicos que los mexicanos desde el exterior mandan a México y que además es, bueno, ya lo dijiste, es de los más grandes insumos que tiene México, de las más grandes entradas. Entonces, me parece que es nada más de una justicia elemental el concederle todos los derechos políticos que los mexicanos dentro del territorio tienen. También es importante porque hacer puentes y hacer una hermandad entre los pueblos mexicano y norteamericano y claro sus intersecciones, me parece que es muy importante para el desarrollo y para la buena convivencia de toda la zona. Es un hecho consumado la relación, la hermandad entre los pueblos norteamericanos y mexicanos. Eso no tiene vuelta atrás. Y la única forma en la que podemos hacer que esta amalgama se selle y sea productiva es que tengamos derechos iguales, es poner los derechos iguales. Entonces, desde esta forma, a mí me encantaría poder ver a un representante de los mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, pero también en Europa, también en Sudamérica, poder ver que tienen una representación en las cámaras
lejos de los cacicazgos, lejos del cerco político, cerco electoral y de los gremios y de un montón de grupos de poder y que tienen completo control en México y del cual ustedes pueden escapar. Es mucho más fácil construir ciudadanía si no estás acosado por todas estas fuerzas. Y ustedes tienen esa ventaja. Entonces, yo creo como mexicano aquí en México que es muy importante que concedan estos derechos, que la Cámara de Diputados reconozca estos derechos, porque no es ninguna concesión, es reconocer un hecho que además está escrito en la Constitución. Todos los mexicanos tenemos los mismos derechos y deberíamos tenerlos. Ahora bien, ¿cómo podemos exigirlo nosotros como mexicanos desde el exterior, como paisanos que viven aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Bueno, con esas remesas que mandamos, no le estoy diciendo que no le mande remesas a su familia, pero es muy claro esto. Nosotros sí le podemos decir a nuestros familiares, oigan, ellos obviamente nos toman en consideración, pues sí estamos mandando dinero y eso, pero necesitamos que salgan a votar. Necesitamos que le Exacto. exijan a los legisladores que tengamos una representación de ustedes, de nosotros, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y así podemos movernos nosotros de esta forma, seguir participando. A mí, mi querido Joaquín, lo que me preocupa, y creo que ya ha cambiado mucho, eso yo lo respeto mucho del público de Sin Censura. El público de Sin Censura ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. Y hoy sí vota, hoy sí le echa ganas. Desafortunadamente, pues en las pasadas elecciones, las de 2018, vimos eso, ¿no? Vimos cómo es que todavía hubo una participación muy mínima de los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos en las elecciones de México, porque sacar la credencial de elector es difícil y etcétera. Tenemos que comenzar a movilizarnos, que no se nos olvide esa situación tan importante. Otras pues etnias aquí en los Estados Unidos consiguieron salir adelante porque se movilizaron, porque se organizaron. Yo sé que le echamos muchas ganas y que trabajamos, pero hasta el full. Todos los mexicanos, no conozco uno que no, todos los mexicanos aquí en Estados Unidos y que llegamos a casa y bueno, con mucho cansancio y tal vez angustia, y lo único que queremos es sentarnos y tal vez ver la televisión, no haga eso, ¿no? O relajarnos un poquitito, pero hay que destinar un poquitito de ese tiempo a organizarnos, a que podamos sacar adelante a nuestras familias, a decirle a nuestros hijitos, oye, tú cuando crezcas, a estudiar. Nada de que no estudias, vamos a buscar la manera de que vayas a la universidad. Punto número uno. Punto número dos, buscar siempre organizarnos políticamente, exigir a las autoridades, buscar tener algún tipo de residencia, de situación que nos garantice nuestra estadía aquí en los Estados Unidos. Se lo digo, otras etnias lo han conseguido, lo consiguieron los irlandeses, lo consiguieron los alemanes, lo han conseguido mucho ya los puertorriqueños y muchos centroamericanos. Nosotros los mexicanos, ¿por qué no? ¿Por qué no Así seguimos es. esa intención para poder poner, imagínese usted que su hijo, que su hija un día de estos sea presidente de México o de Estados Unidos con la doble nacionalidad? Imagínese lo fuerte que esto Imagínense. sería, lo importante que sería para todos. Te escuchamos también, Joaquín. Así es, pues exactamente, Toño, lo dices con toda claridad. Entonces yo creo que es muy importante la acción política y que los mexicanos que viven en el exterior tomen en cuenta que la política de México es su política y que ellos pueden influir en ella y pueden ser actores principales. Hay que unir fuerzas. Yo francamente me acercaría a las organizaciones migrantes que están moviendo este tipo de iniciativas. Como ya te dije, esta iniciativa es por parte del presidente de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior. ¿Por qué no decimos en Estados Unidos? Porque, bueno, hay mexicanos en muchas otras partes, aunque Estados Unidos sin duda es mayoritario. Entonces, sí, hacer acción política y poder exigir y estar enterados. A mí me parece también que el público de Sin Censura ya es un público políticamente activo. Y este ha sido también el trabajo de mexicanos en el exterior que han logrado hermanar y hacer estos lazos de comunicación y hacer comunicación política efectiva, denuncia de verdad y libre, sobre todo libre de todos los cacicazgos, tanto de Televisa como de los gobiernos, como de el estanco intelectual y los gatekeepers del micrófono. Yo desde aquí extiendo una felicitación a Sin Censura a todos los mexicanos en el exterior que trabajan y que además han mostrado un bloque político muy importante y muy consciente. Probablemente
hayan sido ustedes los que frenaron la andanada fascista que venía en Estados Unidos. Vengan a hacerlo aquí, por favor. Necesitamos esa conciencia política activa también de este lado de la frontera. Así es, y lo vamos a hacer, Joaquín. Y yo espero que puedas continuar con nosotros en estas intervenciones, en estas participaciones, siempre son muy interesantes. Yo tuve el honor de compartir en un programa de Los Incorruptibles el micrófono precisamente con Joaquín Ortega, a quien respeto muchísimo y que verdaderamente pienso debe ser parte de las voces fuertes en los medios alternativos. Ya lo es, y espero que pueda regresar con nosotros. ¿Qué te parece que mientras tanto, pues nos compartes tus redes sociales, nos compartes tu canal en el que haces tus comentarios para que la gente vaya este fin de semana a darse una vueltecita en otras plataformas en las que está nuestro querido amigo Joaquín Ortega? Muchísimas gracias, Toño. Pues sí, ustedes me pueden seguir en Twitter, soy Juaco, @Juaco_org, son mis apellidos, Ortega García. También me pueden seguir en el canal de Cuarta República, ahí estamos en Incorruptibles con Daniel Marmolejo y los periodistas de La Mañanera, y tengo mi propio espacio, se llama Pensar y Actuar, en donde hago sobre todo análisis ideológico y político. Ayer precisamente hablábamos sobre Estados Unidos y las visiones del futuro. Pues muchísimas gracias, Toño, muchísimas gracias al público de Sin Censura y nos seguimos viendo. Le mandamos salud a Vicente. Joaquín, siempre un placer platicar contigo. Muchas gracias por este espacio. Nos vemos muy, muy pronto, Joaquín. Ahí lo tiene usted, claro. Joaquín Ortega, analista político, una de las voces más nuevas, más frescas y también más recalcitrantes de esta verdad con justicia desde aquí, desde los medios independientes.